que nos da en estas latitudes. Es importante, hermanos, que estemos en una actitud de oración. Hay muchísimos hermanos enfermos. Los misioneros Clarks, que son a Botswana en África, ambos están batallando con este virus. También ah, ah, varios hermanos de la iglesia Betel están con este problema. Y en la iglesia Lighthouse también ahí tienen esta situación. Aparte, hermanos, debemos estar orando para que Dios nos ayude en todas las actividades que tenemos, que podamos comenzar a andar confiadamente en lo que nuestro Dios está haciendo y lo que nuestro Señor está permitiendo, ¿verdad? Que venga a nuestras vidas. Dios, queridos hermanos, Dios está en control de todo y Él lo demuestra, Él lo demuestra. Los anuncios, queridos hermanos, de esta semana, este miércoles todavía no vamos a tener clase de personajes bíblicos. Los miércoles en el día de oración. Tampoco vamos a tener transmisión. Mi esposa y yo vamos a salir de vacaciones. Terminando el servicio nos vamos. Entonces, el próximo domingo, queridos hermanos, nos reunimos nuevamente aquí a las 10 de la mañana y mire, ya hay servicio de guardería y ya va a haber iglesia para niños. Entonces ya ahora sí, hermanos, todos los que tienen niños ya pueden venir porque ya los niños van a tener sus actividades normales. Hasta cierto punto no va a haber escuela dominical para los niños, pero sí vamos a tener esa oportunidad, queridos hermanos, de que ya podamos empezar a reunirnos y tratar de regresar a lo que es normal. Eh, También para de este miércoles que viene en 8 días es el turno de la hermana Emma y va a estar hablando de Ever durante la clase el miércoles. Va a tener 10, máximo 10 minutos, ¿verdad? Para hablar de eso y ahí necesitamos retomar, queridos hermanos, como iglesia, nuestro tiempo de oración en comunión, como lo estamos haciendo los miércoles, aparte de nuestro estudio bíblico. Ah, Vamos a orar, queridos hermanos, para comenzar nuestro servicio. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Dios mío, gracias porque nos llena, Dios mío, de bendiciones, aún a pesar de que nuestras vidas, Señor, nuestro diario andar no es conforme muchas veces a lo que usted quiere. Sin embargo, usted es fiel y nunca, Señor, nunca se separa de nosotros y siempre estamos, Señor, al alcance de sus manos y siempre, Dios mío, usted está listo para repartir misericordia y gracia en nuestras vidas. Rogamos especialmente, Dios mío, en esta mañana por los hermanos que están batallando con este problema y con otros, Señor. Hacemos memoria de la mamá de la hermana Goodman, que está en el hospital en Greenfield, Señor, que está luchando no solamente contra el virus, pero si no tiene neumonía y también tiene obstrucción cardiopulmonar, Señor. Entonces ella está sufriendo bastante, pero gracias, Dios mío, por las noticias que hemos recibido, que está mejorando un poco. Sabemos que usted es el Dios de los milagros y cuando se place, Dios mío, usted puede hacer grandes cosas. Gracias por eso, Dios mío. Ponemos en sus manos también a los hermanos de las otras congregaciones que están batallando con este virus y los hermanos que están batallando con cáncer. Yo le ruego por el hermano Robert Branscombe allá en Greenfield también, que está luchando, Señor, y yo le ruego que tenga misericordia de él, aún de la familia, Señor, y haga su voluntad en sus vidas. Que esto pueda ser usado, Señor, para honrar y glorificar su nombre y para aún traer a otros que no le conocen a sus pies, Dios mío. Bendiga su palabra, Señor, le ruego. Háblenos, nosotros como su pueblo queremos escuchar su voz, sea con los hermanos que nos están escuchando a través de estos medios informativos y sobre todo, Dios mío, toque corazones de aquellos que aún no le conocen, aquellos que están confundidos, Dios mío, en cuanto a la fe. Ayúdelos, por favor. Ayúdeme a mí, Señor, que pueda ser de bendición, que pueda servir, Señor,
Y gracias, Dios mío, por la honra que usted me da de poder estar compartiendo su palabra, y que no sea yo quien va a hablar, Señor, sino usted. Gracias, Dios mío, por ser bueno y misericordioso, y pedimos que su palabra que va a ser expuesta en un momento dé fruto de justicia, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Se lo pedimos, Señor, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. Es la última parte, queridos hermanos, del compendio de la fe. Esta última parte, queridos, de hecho, de que empezamos, de que retomamos el estudio de la Galería de la Fe, que habíamos comenzado hace como 3 años, yo creo, unos 5 años, si más no me equivoco. De que comenzamos en ese tiempo, hermanos, habíamos quedado solamente con la primera parte del compendio de la fe, que era la existencia de la fe. Ya los elementos y la evidencia es algo que no ha escuchado para los hermanos que están aquí ya, ¿verdad? Entonces, Hebreos capítulo 11, versículos del 14 al 16, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque, versículo 13, perdón, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo último que vimos en la lección pasada, queridos hermanos, fue acerca de los dos pensamientos que nos entrega el versículo 15. Mire, quiero recapitular un poco. Entonces, dos pensamientos en cuanto a la evidencia de la fe que nosotros damos en nuestras vidas. La evidencia de la fe, esa evidencia que está presente en cada uno de nosotros, ¿sí? Dentro del versículo 15, la primera, el primer pensamiento concerniente a la firmeza de la fe es el camino que tiene la firmeza de la fe. Y leímos en el versículo 15 donde dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella, acerca de donde salieron, es decir, la ciudad, ¿verdad? Ese camino nos lleva a nosotros a tratar de entender esa palabra que usa, ¿sí? Pensar, ese verbo. Significa, yo le dije la lección pasada, significa ejercitar la memoria y por implicación practicar y mencionar. Es decir, hermanos, la fe está en un camino que nunca mira hacia atrás. La fe está en un camino, queridos hermanos, en el cual nuestra fe o la fe, ¿verdad? Esta persona, esta personalidad nunca desea la antigua forma de vivir, ¿sí? Mientras que la carne, acuérdese que le mencionaba yo a usted, la carne siempre está recordando los apetitos carnales. Y esto es importante, queridos hermanos, porque carnalmente hablando, nuestro cuerpo tiene deseos de muchas cosas, tiene anhelos, tiene hambre de cosas carnales, queridos hermanos. Y el camino de la firmeza de la fe no es así. Está enfocado completamente, queridos hermanos, en Jesucristo, en el autor y en el consumador de la fe. Hace un par de lecciones, si usted recuerda, hablábamos de Éxodo capítulo 16, donde el pueblo de Israel se rebelaba y comenzaba como a decir: cómo añoro,
¿verdad? O cómo deseo, si tan solo pudiésemos estar otra vez atrás, donde comíamos pepinos, cebollas, ajos, qué sé yo, ¿verdad? Allá en la tierra de Egipto. Mire, la contradicción a la que llega el ser humano cuando el camino de la fe de uno no está firme, es decir, cuando no hay evidencia de esa consistencia, no hay evidencia, hermanos, en cuanto a la fe en nuestras vidas. Es imposible de creer y de llegar a entender, queridos hermanos, cómo una nación que había sido esclavizada por 400 más o menos años, ¿verdad? 400 y tantos años habiendo sido esclavizada y habiendo llorado, hermanos, y 10 generaciones completas, a excepción de la primera, ¿verdad? De la primera y la segunda generación tal vez, son esclavizados porque se levanta un faraón que no conoció de José, se levanta un faraón que no sabía de nada, de historia, ¿verdad? Y me hace recordar de lo que está pasando hoy en nuestra nación, y cambia. Y en lugar de apreciar a esta gente, ¿qué hace? Los esclaviza. Y empiezan a hacer sus proyectos de construcciones. Tienen que construir, ¿verdad? Y tienen que fabricar el ladrillo. Y en el proceso de la liberación que lleva a cabo Dios, usando a Moisés y a Aarón, en lugar de mejorarse las cosas, se empeoran, ¿verdad? Ya no solamente tenían que fabricar el ladrillo, pero tenían que ir a buscar los elementos para fabricar ese ladrillo. Y finalmente el Señor los saca de una manera increíble, de una manera poderosa, ¿verdad? Pasa el ángel del Señor, el ángel de la muerte, y en cada hogar donde no está el dintel y los postes de la puerta manchados con sangre de un cordero, muere el primogénito. Y no solamente de las personas, queridos hermanos, muere el primogénito aún de los animales que tenían ahí. ¿Y qué sucede? Los dejan salir, y no solamente los dejan salir, acuérdense que eran esclavos y salen de Egipto, hermanos, con riqueza. ¿Sí? Y mire qué pasa. Empiezan a caminar, y en el momento en que viene la primera prueba, o pisan tal vez la primera piedra en el desierto, comienzan a quejarse. Esa es la carnalidad que existe en el camino, válgame la expresión, de la carne del hombre, del cristiano. Porque estamos hablando del cristiano, no estamos hablando de una persona inconversa, ¿sí? Estamos hablando de la evidencia de la fe en usted y en mí. Entonces, la carne siempre se va a fijar en la carne, y la fe, hermanos, siempre va a avanzar en el camino que percibe y que puede proveer, poseer la promesa que Dios ha hecho. Lo segundo que descubrimos, hermanos, no fue solamente el camino de la firmeza de la fe, fue la pasión de la firmeza de la fe. Y la siguiente parte del versículo 15 dice: ciertamente tenían tiempo de volver. Mira, esto es importantísimo, hermanos. Esta verdad acerca de la fe, hermanos, nosotros la encontramos en otro verbo, en otra palabra, en el verbo tener, ¿verdad? Dice tenían. No que habían tenido, no, que tenían en ese momento. Está en un presente perfecto. Y tenían significa, hermanos, desear. Denota la suposición de la posibilidad que se tiene entre las manos, ¿sí? Y este es un ejemplo simple. Todos tenemos algo, ¿sí? Todos tenemos la posibilidad de hacer algo. Usted, hermanos que están aquí, tuvieron la posibilidad de quedarse en casa y decidieron venir. Los que no vinieron tuvieron la posibilidad de venir y decidieron quedarse en casa, ¿sí? Entonces, dentro de esa posibilidad, hermanos, el camino de la firmeza de la fe también tiene una pasión, esta firmeza. Y esa pasión, hermanos, es simple y sencillamente, está la fe nuestra
tan apasionada en algo tan especial que no desea regresar atrás. Siempre, queridos hermanos, está mirando hacia enfrente. No desea ni anhela regresar, queridos hermanos. Lo último que yo le dije la lección pasada, hermanos, fue simple y sencillamente esto: nuestra fe, hermanos, tiene el deseo de llegar al lugar de donde ha salido. Y nuestro Dios, hermanos, que nos ha provisto de esta fe, de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, salió de la misma presencia de Dios y nos ha preparado un lugar a usted y a mí. Mira, el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios les habló del fruto de esa tierra. Y aún acuérdese, cuando el pueblo de Israel, después de que la primera vez que llega a la tierra prometida, cuando van los 12 espías, 10 regresan y desaniman al resto de la población, ¿verdad? Y 2 de ellos les hablan: Dios nos va a dar esta tierra. Dios ha puesto esta tierra delante de nosotros, esta tierra que fluye con leche y con miel. El apetito, hermanos, la pasión de la firmeza de la fe es tener ese apetito, no el carnal que desea regresar a Egipto, sino el apetito espiritual que desea, hermanos, llegar a saciarse en esa tierra que fluye con leche y con miel. Eso es importantísimo, hermanos. No solamente aprendemos acerca del camino y de la pasión. Mira, la firmeza de la fe en su camino y en su pasión, que son tremendos, nos demuestra algo: una simple y sencilla verdad. Mientras que la carne camina con un constante vistazo sobre sus hombros, ¿sí sabe lo que está mirando así? Y va caminando, podemos decir que da un medio paso para adelante y 3 para atrás, porque siempre está a ver si no se me pasó algo allá, algo que dejé. Mientras que está haciendo eso, echando vistazos sobre sus hombros, con el abrasador deseo de regresar a su mundo pasado, a su mundo anterior, la fe, hermanos, nunca lo va a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe no está mirando hacia atrás, la fe no está deseando regresar, la fe está animada y enfocada en la promesa que Dios ha hecho. La fe siempre habrá de continuar adelante. La única pasión y el único deseo de la fe, hermanos, es gustar los tesoros de la tierra de la promesa. Y este mundo, hermanos, en este mundo, déjeme le digo algo bien importante. En este mundo no debe y no puede existir un tesoro que nos llame más la atención a usted y a mí, para que nos detenga de continuar en nuestro camino de fe. Y esa es la evidencia, déjeme le digo, que Dios exige en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si Dios ha plantado esta semilla de fe, es importantísimo, queridos hermanos, que sepamos que no importa la cantidad que usted y yo tenemos de fe, el hecho, hermanos, es que la fe habita en usted y en mí. Y esa es la verdad, hermanos, suprema o más importante que usted y yo debemos de amalgamar y hacerla propia. ¿Sí? Hacerla propia, no dejarla ir. Hermanos, dentro de esa verdad, y no me quiero adelantar, porque en la siguiente sala de la Galería de la Fe, que se llama La Estabilidad de la Fe, vamos a aprender mucho. Y usted va a pensar: bueno, es que eso ya lo habíamos visto. No lo hemos visto, yo se lo aseguro que no lo hemos visto. Pero vamos a aprender mucho en cuanto a la cantidad de la fe. Y una de las verdades importantes en cuanto a la cantidad de la fe, hermanos, es esta. Ya me estoy adelantando, pero guárdese esto, por favor. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en 3 ocasiones: hombres de poca fe. Y estrecha, hermanos, estrecha.
o estira esta verdad. Si tuvieseis la fe como de un grano de mostaza. Si entendieseis que con el mínimo de fe que usted y yo podamos practicar, así como es el grano de mostaza, un granito de arena, y tal vez más pequeño, nuestra vida sería completamente diferente. En el versículo 16, hermanos, encontramos la evidencia del esfuerzo de la fe. Dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mire, hermanos, si hacemos un poco de memoria, mirando hacia atrás en nuestros mensajes, no en nuestra vida, en nuestros mensajes, cuando empezamos con la evidencia de la fe. En la evidencia de la fe, usted y yo hemos sido despiertos, nuestros ojos han sido abiertos a los consistentes de esta evidencia. Usted y yo tenemos que ser conscientes a la búsqueda de la fe. Usted y yo tenemos que ser conscientes a la firmeza de la fe. Y ahora, hermanos, usted y yo somos confrontados con el esfuerzo de la fe. Miren, hermanos, la búsqueda revela la dirección. Cuando usted está buscando algo, usted tiene que entender que ocupa una dirección, ¿sí? Ya sean los lentes en su casa, ya sea una especie, ¿verdad? Ya sea la sal, ya sea el azúcar, o una olla con algo que va a hacer usted comida. Usted necesita una dirección. ¿Qué estoy tratando de decir? Perdón, que usted está buscando y tratando de encontrar el lugar donde usted guardó sus utensilios, ¿sí? Entonces, la búsqueda revela la dirección de la fe. La firmeza, queridos hermanos, revela el deseo de la fe. Sí, la firmeza de la fe nos demuestra qué es lo que desea. ¿Quién es más firme en su vida? ¿Si es su carne o es su fe? Entonces, la evidencia de la fe nos está demostrando que cuando usted y yo somos firmes en nuestra fe, usted y yo deseamos lo que la fe nos está proveyendo. Y por último, el esfuerzo de la fe revela la determinación de la fe. Yo estoy determinado a terminar algo. Yo estoy determinado a llegar a una meta. Nuestra determinación, yo le explicaba a mis hijos hace muchos años, ¿verdad? Ya están grandes ahorita. Yo le decía, su trabajo es estudiar. Su determinación ahorita es sacar las mejores calificaciones posibles, estudiando y trabajando aquí en la casa. Usted no va a trabajar afuera, usted se va a esperar un tiempo hasta trabajar afuera, no tiene necesidad, ¿verdad? Su trabajo es aquí adentro, y aquí adentro se le va a proveer en el hogar para lo que usted necesita. Pero ¿cuál sería, queridos hermanos? ¿Cuál sería nuestro esfuerzo para tratar de entender esta verdad? Si el esfuerzo habrá de revelar la determinación de la fe, nos tiene que hacer entender a usted y a mí lo que está diciéndonos. Y luego dice aquí, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El esfuerzo nos reveló la palabra desear, que significa estirarse, alargarse a uno mismo para alcanzar algo que se quiere, algo que se anhela, algo que se desea. Y ahí encontramos, hermanos, el esfuerzo. Mientras que la fe continúa en existir con tan solo tener una revelación de la promesa. Esta verdad es importantísimo. Existe solamente por la revelación de la promesa, ¿sí? Pero mire, aunque existe, hermanos, en este sentido, no se conforma
La fe, queridos hermanos, no se conforma con el conocimiento de la promesa. La determinación de la fe nos demuestra, hermanos, que a pesar de que continúa, hermanos, creciendo con el simple hecho de la revelación de esa promesa, la fe, hermanos, no va a descansar hasta no tener esa promesa. La fe está apasionada, la fe está deseando tener la posesión. Mire, acuérdese lo que hemos hablado, desde que comenzamos este estudio. La fe nace en el ser humano, en el creyente, cuando recibe la promesa de Dios. La fe no nace hasta que recibe el objeto de la promesa. Nace cuando recibe la promesa, cuando la palabra de Dios es expresada y llega a nuestros corazones. Y eso es más que suficiente para que usted y yo seamos salvos. Eso es más que suficiente para que usted y yo tengamos la vida eterna. Existe, hermanos, existe por la revelación de la promesa hecha a nosotros. No existe por la recepción de la promesa. Cuando usted y yo recibamos la promesa, usted y yo ya teníamos la fe con anterioridad. Esa es la increíble verdad, hermanos, que nos hace entender a usted y a mí que la fe continuamente se esfuerza hasta que obtiene la prometida posesión. No sea físicamente con las manos, hermanos, pero verdaderamente y espiritualmente con nuestro corazón. A pesar de que no lo entendemos muchas veces, es suficiente con creerlo. Acuérdese, hermano, que nos dice el versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Eso es lo que dice el versículo 13. Estos hermanos no recibieron absolutamente nada aquí en esta vida. Usted, hermano, entonces desperdiciaron su vida. Por supuesto que no. Y tan así es que no la desperdiciaron, hermano. ¿Sabe cuál es la primera evidencia que nos demuestra que la fe de estas personas no fue desperdiciada? Que la vida de estas personas no fue desperdiciada. La primera evidencia, hermanos, es que usted y yo estamos aquí en este momento. Esa es la evidencia más grande, hermanos. Dentro de este mismo versículo, el número 16, a nosotros se nos ilustra, queridos hermanos, con algunos objetivos por los que la fe se esfuerza. Hermanos, el primer objetivo que usted y yo descubrimos es que esta fe se está esforzando por una remoción. Dice perdón, la primera parte de este versículo: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, mientras que la carne puede estar confortable y a gusto y contenta en este mundo, la fe nunca lo va a estar. La fe no está conforme en este mundo. Cuando la palabra de Dios dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Sabe, hermanos, que esta es una reprimenda espiritual para la carne y no para la fe? Cuando usted y yo comenzamos a enfocarnos en las cosas del mundo, queridos hermanos, es nuestra carne. Nuestra carne comienza a controlar lo que nosotros hacemos. El afecto de la fe. El afecto de la fe. Válgame la redundancia, bueno, se la voy a cambiar. El efecto de la fe es la afección y la confidencia que ésta tiene en Dios.
el efecto, se lo voy a repetir otra vez, el efecto de la fe es la afección y la confidencia que tiene en Dios. Sí sabemos lo que es ser confidente, ¿verdad? La confidencia es otra palabra para decir que estamos seguros de algo. ¿Seguros de qué? Mire, yo estoy seguro, y mire, ahí le va, yo estoy seguro de que pase lo que pase, mañana sale el sol. Y hoy a las 9, después de las 9, esa es mi confidencia, que después de las 9 el sol se va a meter y va a comenzar a estar oscuro. Yo no estoy confidente de lo que yo puedo hacer. Mire, a ver si me entiende. Porque lo que yo puedo hacer o lo que yo quiero hacer cambia. Conforme mi actitud puede cambiar, conforme mi estado de ánimo puede cambiar. Y sabe una cosa, hermanos, la fe no es bipolar. Nuestro Dios, hermanos, no es bipolar. Tenemos un Dios que no cambia y en el cual no hay sombra ni variación. Es decir, el sol no se pone sobre nuestro Dios. Dios, hermanos, se pone por el poder de la palabra, de su misma palabra sobre el sol. Él creó, hermanos, el universo y todas las estrellas que están en el universo, todos los planetas. Hermano, es imposible que la fe se sienta cómoda en este mundo. Al contrario, hermano, la fe está incómoda en cualquier ambiente que manifieste hostilidad ante Dios. Yo no sé usted, hermano, hermana, pero en mi vida ha habido ocasiones y ha habido lugares donde yo he estado, donde yo me he dado cuenta que no está bien que yo esté ahí. ¿Y sabe por qué es, hermano? Por la hostilidad que la sociedad o que este grupo de personas tiene en contra de Dios. La fe, hermanos, hace ese cambio en nuestras vidas. Cuando nuestro Señor Jesucristo intercedía por sus discípulos, previo a su muerte en la cruz, Jesucristo dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. San Juan capítulo 15, versículo 18. La palabra aborrecido o aborrecer significa detestar. Especialmente significa perseguir. Y el mundo, hermanos, siempre ha estado y por siempre estará en oposición contra Dios y contra sus hijos. En contra de usted. Usted, hermano, la última evidencia que usted debe de tener en su fe, hermanos, en su vida es esta: usted no puede estar conforme en el mundo, porque el mundo es hostil en contra de Dios. La fe anhela otro mundo. La fe anhela un mundo noble, un mundo celestial, donde Dios es preeminente y sus obras son alabadas. Y le digo una cosa, hermanos, ese mundo no está aquí. Lo segundo que aprendemos es, hermanos, la fe está esforzándose por una relación. Dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. La fe persigue, la fe late hacia Dios, deseando mantener una íntima relación con Dios. La carne no tan solamente rehúye y rehúsa tal relación, hace todo lo posible para generar un espíritu de vergüenza sobre todos aquellos que gozan de esta clase de relación. Y yo sé que a más de uno de ustedes les han dicho: a ti te pegan, a ti te regañan, es que ahí en la iglesia te prohíben esto, es que te prohíben aquello, es que allá nada más te ponen límites. Y yo lo sé, hermano, porque a mí me lo dijeron muchas veces. ¿Eres chiva? Sí, lo soy. Adiós. Ahí nos vemos.
Un día, y este testimonio ya se lo dije alguna vez tiempo atrás. Todos son hipócritas ahí, me dijeron. Son unos rateros, son unos ladrones, son unos hipócritas, son unos abusadores. Y dije a esta persona, tiene razón, todos somos esos. Pero este hipócrita, este ratero, este mentiroso está en paz con Dios. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Sabe, hermanos, la frase llamarse Dios de ellos es más que un título de aceptación. La palabra llamarse significa tener derecho sobre algo y da la implicación de invocar ayuda, de alabar, de adorar, de dar testimonio. Todo esto se logra por causa de la relación o el vínculo que se ha formado entre el hombre y Dios. Y es un vínculo que se ha formado entre el hombre y nosotros, entre Dios, perdón, y nosotros. No porque yo soy muy buena persona, no porque yo vengo todos los domingos a la iglesia, no porque yo me porto bien. ¿Sabe por qué es, hermano? Porque Jesucristo está intercediendo por mí, a mi favor ante Dios. Él es mi fe. Es ese vínculo que usted y yo tenemos con Dios. La fe, hermanos, dentro de este vínculo que se ha formado, la fe nos liga, hermanos. A ver si me entienden, a ver si puedo expresarme de esta idea. La fe nos liga, nos amarra, nos ata con la promesa y con la persona de Dios. Sí, me ha amarrado, me ha ligado, me ha atado ahí, con esa promesa, con esa persona. Ya no soy yo extraño a Dios. Ya no soy yo una persona ignorante ante eso. Ya no soy alguien que se está metiendo por casualidad en algún lado y trata de escabullirse, hermano. Yo tengo derecho de estar en la presencia de Dios. Ese derecho me lo ha dado la justicia de mi Señor Jesucristo. La fe, hermanos, también activamente atrae al creyente hacia una unión o relación con Dios. Activamente. Y no es, hermano, de que bueno, hoy sí me levanté con ganas de orar. Hoy sí voy a orar. Le iba a decir a mi esposa ahorita cuando veníamos a la iglesia, porque siempre que salimos nos subimos al carro y comenzamos el camino, siempre oramos. Y ¿qué cree que dijo mi esposa? Gracias a Dios por estos alimentos. Le iba a decir, ¿cómo se ve que nada más oras cuando vas a comer? ¿Verdad? Pero yo pienso que trae hambre más bien. Miren, hermanos, la fe dentro de esta relación, dentro de este vínculo, dentro de esta unión, en el proceso de atraernos y apegarnos a Dios, la fe no va a descansar hasta que esta relación y este vínculo, esta unión, esta ligadura no es permanente. Hasta que sea permanente, perdón. Y una vez que es permanente, ¿sabe una cosa, hermano, hermana? La fe nos mantiene ahí arriba. La fe nos sostiene. En tercer lugar, hermanos, la fe también se está esforzando por una residencia, porque les ha preparado una ciudad. Cuando nuestro Señor Jesucristo preparaba a sus discípulos para su muerte y su partida, Él les dejó estas palabras de consuelo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan capítulo 14 versículos 2 y 3. Mientras la hermana Tania toca, es tiempo de pensar. ¿Cuál es el esfuerzo que usted y yo tenemos en cuanto a nuestra residencia? ¿Qué evidencia está dando nuestra fe en cuanto a esta verdad?
Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y nos ha dicho a nosotros, para consolarnos y hacernos entender, queridos hermanos, que el mundo no es nuestro hogar, como dice ese himno, que usted y yo somos peregrinos en este mundo. Él nos dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Sabe que cuando los discípulos escucharon estas palabras, la fe tomó posesión inmediatamente de esta promesa en su corazón. Y lo vemos, hermanos, porque la actitud de los discípulos cambia después de la resurrección de nuestro Señor. Comenzaron a esforzarse por llegar a tomar esa posesión, una posesión espiritual, hermanos, que la creyeron y la tomaron físicamente. La esperanza de los discípulos ya no estaba en la carne, hermanos. Encontramos a los discípulos después de la resurrección, hermanos, que no sabían qué hacer. En un principio fueron a pescar nuevamente, regresaron a su antiguo camino. Sin embargo, después de eso, hermanos, encontramos a un Pedro predicando en la fiesta del Pentecostés. Después de eso, hermanos, encontramos a un Esteban predicando, hermanos. Y tan fuerte era la predicación y el entendimiento de Esteban de esta verdad, hermanos, de esta fe, de esta realidad, que cuando lo sacaron, hermanos, para apedrearlo, que dice: Dios mío, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice: veo los cielos abiertos y a mi Señor que me está esperando. Hermano, hermana, ¿dónde está nuestra evidencia? La fe está mirando por un lugar que ha sido preparado para usted y para mí. Hermanos, la verdadera fe bíblica habrá de manifestar su presencia en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. La verdadera fe bíblica nunca será relegada o subordinada a una posición bajo el dominio o el control de la carne. La fe nunca residirá calladamente bajo la sombra del mundo. Nunca lo va a hacer solamente para salir durante eventos religiosos. Y si eso está pasando en su vida, hermano o hermana, eso significa que usted y yo no estamos evidenciando la fe que hay en nosotros. Porque la fe habrá de evidenciarse expresando y dando a conocer su presencia. Esa es, hermanos, la firmeza y la determinación de la fe. Esa es la evidencia que nos han dado estos personajes en la galería de la fe. Esa es la consistencia, queridos hermanos, que debe de existir en nuestras vidas. Esa es, hermanos, la vida que usted y yo tenemos que vivir. La pregunta entonces: ¿qué está pasando con usted y conmigo? No con nuestra fe. La fe no es el problema. El problema es la carnalidad en la que usted y yo habitamos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Yo le ruego, Señor, en este momento por estos hermanos, por todos los que nos están escuchando en esta mañana. Dios mío, que usted les haga entender, Señor, cuán importante es esa evidencia. Usted está en nosotros. Usted nos ha dado fe. Sin embargo, Dios mío, nosotros no estamos viviendo por fe. Yo le pido perdón por eso, Señor, y le ruego que sea con todos nosotros, Señor, que nos ayude a salir adelante, que nuestra vida sea transformada y que esta palabra, Señor, dé fruto de justicia en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén.
Dios les bendiga, hermanos.